Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy comienzo el video agradeciendo a las personas que me están apoyando y dando like en cada video, en cada publicación y dándome consejos para poder mejorar con el canal. También quiero agradecer al equipo de Cavity Busters, quienes muy amablemente me ofrecieron una key para poder testear su juego. Así que gracias por la confianza y vamos con el video. Tenemos un manual para poder aprender los movimientos y efectos que tiene nuestro personaje. Tenemos créditos que nos mostrarán los nombres del desarrollador y artista, el músico y los testers. Beta testeando. Podremos activar y desactivar las siguientes opciones: autorrecuperación del diente, autoapuntado de escopeta, ver estadísticas del jugador, mantener presionado el botón para la escopeta, ver el hitbox, ver la línea de disparo y el radar de enemigos. En opciones de video podremos colocar el juego a pantalla completa, activar o desactivar la sincronización vertical, el movimiento de pantalla cuando nos den un golpe y los efectos de partícula. En opción de sonido podremos modificar el volumen de la música y de los efectos. En controles podemos reconfigurar qué hace cada botón, elegir si jugamos con joystick o no y activar o desactivar la vibración del control. En opciones de accesibilidad presten mucha atención a esto, nos permitirá modificar el juego para que sea más sencillo o más difícil. Nos permitirá modificar la velocidad del juego, el daño del personaje, la vida con la que comienza el personaje, entre otras cosas. También podemos modificar los bordes del personaje, las balas y los enemigos, para hacerlos más o menos visibles, muy útil para los que tengan dificultades visuales, porque en este juego cada píxel cuenta. En la sección de coleccionables podremos ver todos los ítems que fuimos desbloqueando en cada partida y podremos ver nuestras estadísticas, que por ahora son 0, ya que aún no comenzamos a jugar. Ahora que vimos todo el menú, vamos a jugar el tutorial. Comenzamos yendo directo a la garganta de algo y aparecemos en un cuarto en el cual las paredes parecen ser de carne con dientes, con unas bocas que simulan ser puertas. Iremos avanzando de cuarto en cuarto hasta ir encontrando los materiales necesarios para poder completar el tutorial. Si ven que voy muy rápido, es porque regrabé el tutorial luego de haber testeado el juego, ya que la primera vez que hice el tutorial me tomó mucho tiempo, soy muy malo en esta clase de juegos. Conseguimos el diente que nos permitirá atacar a los enemigos, es como si Thor, en vez de utilizar su martillo, usara mala higiene dental. Podemos lanzar un diente y lo podemos recuperar cuando nosotros querramos, infligiendo daño cuando lanzamos el diente y cuando lo traemos de regreso. Nos muestran que podemos cargar el ataque y hacer un mayor daño que con un ataque normal. Cuando nos golpean se hace evidente por el marco de sangre roja que rodea la pantalla. Cuando nos quedamos sin corazones, se termina la partida. Ahora podemos esquivar, y tienen que tener en cuenta que podemos caer al precipicio en cualquier momento, haciendo que perdamos un corazón. Podremos hacer wallrun, que además de permitirnos avanzar por la sala donde el rol no alcanza a cubrir la distancia, nos da otra herramienta para esquivar todo lo que esté en pantalla. Con el mismo sistema de esquivar, podremos hacer rebotar los disparos enemigos amarillos para hacer daño. Sistema muy bueno pero arriesgado, que nos permitirá tomar ventaja en algunos momentos y tener desventaja en otros. Ahora podemos saltar, esto nos permite en parte movernos a larga distancia, esquivar enemigos, hacer daño y aplastar enemigos que queden stuneados. La escopeta nos permitirá hacer un buen daño cuando esquivemos, a un costo de 5 buffs por disparo. Este sistema es medio complicado de hacer, pero tiene sentido, ya que si no el juego sería más fácil. Ahora sí, con el tutorial completado vamos a darle caña al juego, o el juego nos dará caña a nosotros.
Comenzamos en los canales de Goop saliendo por un agujero, y tenemos una sola salida, o entrada, quién sabe. Ya ni bien cruzamos la primera puerta, nos encontramos con nuestro primer enemigo, el cual por suerte no es muy difícil de derrotar, y tenemos ahora dos puertas para elegir. Este buen monstruo nos dará un objeto, que más adelante les explicaré qué es. Tenemos un nuevo miniboss, espero que haya sido uno, porque me dio una paliza. A medida que vayamos dañándolo, se va a ir poniendo más difícil, y va a comenzar a lanzar cada vez más proyectiles. Cuando morimos nos mostrará la cantidad de puntos que hicimos y los objetos que recolectamos en la partida. Tenemos salas especiales durante la partida en donde nos encontraremos con personajes curiosos como el monstruo que siempre nos dará un objeto. Se nos explica que estas enfermedades nos darán ventajas y o desventajas, pero si no agarramos estos objetos, la misma dungeon los absorberá, para hacer el juego más difícil. Podremos curarnos los efectos negativos de estas enfermedades, aunque no todas, ya veremos cómo más adelante. Durante cada partida podremos ir encontrando diversos objetos, y también podremos desbloquear objetos cuando desbloqueemos algún logro, para que vayan apareciendo en cada nueva run que juguemos. Hay habilidades buenas, como poder lanzar dos dientes al mismo tiempo y poder hacer más daño a los enemigos. Y hay habilidades que a pesar de que nos pueden llegar a beneficiar a nosotros, nos terminan perjudicando, como el rastro venenoso que da una enfermedad, que hace daño tanto a enemigos como a nosotros. Volviendo a las salas especiales, tenemos la sala del boss, que no se desbloqueará a menos de que derrotemos a un miniboss. Tenemos la que yo llamo tienda, pero que es más bien como una enfermería, ya que acá nos curan de nuestras desventajas. Podés pagar con pastillas o con una vida. Tendremos esta sala que tiene un misterio muy misterioso, y no pude descubrir la solución sin preguntarle al desarrollador cómo se hacía. Me dieron algunas pistas, pero no quiero spoilear mucho el puzzle, así que lo dejo así. Ahora vamos con una recopilación de muertes. La vida puede llegar a ser muy injusta a veces. Pueden ver lo manco que soy, así que... Llamaré a mi experto en videojuegos. No lo sé, Rick. Parece falso. Hola y gracias por invitarme al canal. Tengo 20 años de experiencia en videojuegos y más de 1000 horas en juegos roguelike, como The Binding of Isaac, donde si no gana la habilidad, gana la persistencia. La principal diferencia entre mi estilo de juego y el de beta testeando es que yo utilicé más las herramientas de esquivar, hacer parry, wall run y salto. Además, descubrí que se pueden cavar donde haya cruces en el piso, incluso si no se juntó ninguna pala, para conseguir enfermedades, goop y otros objetos. Y que si recibimos daño, podemos curarnos con una tecla, por defecto la Q, siempre y cuando tengamos 35 goops o más. Hay varios bosses y minibosses en el primer nivel. Incluso, volví a jugar después de haber grabado y encontré otro boss más. Así que variedad de enemigos nos falta. Este miniboss es rápido y dispara en patrones difíciles de esquivar. Es más factible rodar hacia las balas amarillas para tratar de hacerle más daño, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo en pleno combate.
Este parece lento, pero ataca dasheando hacia el jugador mientras deja una estela de balas a su paso. Es relativamente fácil de esquivar, pero muy difícil devolverle una bala con el parry, así que la mejor estrategia es disparar con el diente o la escopeta. Este boss es un bullet hell en toda regla, sus ataques están bien telegrafiados y lo mejor es nunca parar de moverse usando el wall dash para poner distancia. Este es un miniboss del segundo nivel, y parece una combinación de los otros dos minibosses. Se lanza hacia el jugador, pero en lugar de solo unos disparos hacia atrás, dispara muchas más balas. Y al morir deja una estela de fuego de 360 grados que si no esquivaba, me mataba ahí mismo. Y por último, el boss del primer nivel que me costó más aprender. Un bullet hell que además de spawnea minions y tiene una segunda fase, donde además de duplicar las balas en pantalla, dispara láseres a las 4 paredes. La mejor estrategia que encontré para este es usar sus propias balas en su contra, haciendo cuantos más parries mejor. Un último consejo general es usar siempre el stun a tu favor. Aprovechar el daño extra del salto te puede salvar una partida. La verdad, lo voy a terminar comprando cuando salga, porque es mi estilo de juego. Mientras tanto voy a seguir jugando a la beta y vos podés continuar con la reseña. Bueno, haciendo un resumen rápido de lo que es el juego, es un roguelike que tiene una jugabilidad magnífica. Me he quedado enamorado con la forma en la que te permite moverte. Eso de poder hacer dash, correr por las paredes, saltar, entre otras cosas, me ha encantado. El arte del juego está muy bueno, se nota el esfuerzo que le ha puesto el desarrollador para hacer cada sprite y fondo. Es agradable a la vista y no satura. En cuanto al sonido, los efectos están bien, pero el sonido de fondo me gusta aún más. Creo que no me ha aburrido nunca. Y eso es bueno, ya que en otros juegos que tienen sonidos chillones, después de unos minutos de escuchar, te dan ganas de apagar todo. El nivel de dificultad está bueno, hace que el juego sea adictivo, ya que a pesar de que es difícil, no es tanto una vez que le agarras la mano. Espero que les haya gustado esta nueva beta, y si quieren pueden agregar el juego a la lista de deseos en Steam, para poder jugarlo este 12 de agosto cuando salga. Me voy despidiendo, recuerden seguirme en mis redes sociales para no perderse de las nuevas betas que van saliendo, suscríbanse, denle a la campana con todas sus fuerzas, y si quieren denle like al video para apoyarme, comenten a ver qué les pareció el juego y nos estamos viendo en el próximo video de beta testeando.